Yo estoy bien, vivo en Viña del Mar, así que este viernes entramos en la cuarentena total. Igual un poquito más ansioso que los días anteriores, digamos, a pesar de que no estaba saliendo mucho ni nada, pero aún así a veces tenía que salir a comprar, qué sé yo, y como ahora no se puede, más raro. Igual tengo la suerte de que vivo en una casa que es grande y puedo trabajar acá, puedo leer y editar, como las cosas que hago las hago desde acá, entonces tampoco me cambia mucho de cómo era mi vida normalmente. O sea, me cambia en el sentido que yo viajo harto como por las investigaciones que hago y todo, y eso es como lo que me ha hecho de menos, como salir y viajar por Chile, viajar digo, no sé, ir a la Ligua, al campo acá donde a ver a los cantores o no sé, en esta época hay hartas fiestas de los bailes chinos, de algunas alojadas de canto lo divino que este año no se van a hacer, entonces eso por lo menos para mí como dentro de mi suerte de rutina que tengo, que básicamente tiene que ver con salir a la fiesta y eso ha sido raro, es como va a ser un año especial para las fiestas, no se van a hacer, digamos. Yo voy a hartas fiestas que son más bien como en lugares bien rurales, y allá no ha cambiado mucho la situación, siempre han estado un poco aislados y sin embargo, claro, este tipo de cosas que requieren de juntarse con los vecinos o de ir a las ciudades no se pueden hacer. Lo que he cachado como así fenómenos especiales, por ejemplo, que ahora se están haciendo como vigilia de canto a lo divino por Zoom, digamos, por streaming. Se hacen como celebraciones ya religiosas por estas vías, lo que es como un fenómeno súper nuevo, ¿cachai? Porque no se necesita de la corporalidad, digamos, de este estar físico junto frente de una imagen religiosa, queda todo grabado o puede quedar grabado, entonces es como una nueva así como fenomenología de la celebración, ¿cachai? Como esta idea de que cada persona puede participar de un evento desde su casa, los que tienen internet. Mucha gente del campo no tiene internet y no... Esto pasa en algunos lados, como que son más urbanos, donde hay más accesibilidad. Pero yo no sé qué va a pasar con las fiestas más grandes, porque ya el próximo mes, en julio, con la Virgen del Carmen, el 16, hay un montón de fiestas como bien importantes y bien masivas. La más conocida es la Tirana, que son fiestas enormes y que la gente está muy acostumbrada a ir, o sea, es parte de su vida preparar la fiesta durante el año, ponerse de acuerdo para ir, ensayar, no sé, hacer los trajes o arreglar los trajes. Eso en términos prácticos, en términos espirituales, no sé, o de fe también, me imagino que es un golpe fuerte porque finalmente la gente, la mayoría que va a la fiesta es porque cumple mandas, ¿no? Y las mandas, digamos, tienen ese como sentido de una participación a como del lugar. Y en este caso hay como una imposibilidad que está más allá de todo, ¿no? O sea, más allá incluso como de esta fe. Así que es un calendario festivo este año como apagado, triste. Como que he pensado, es como que está toda la gente en sus casas solas, ¿cachai? Recluida, como me da miedo que en el fondo, en el futuro, el hogar se convierta en una suerte como de frontera frente a los otros, ¿no? O sea, justamente, por ejemplo, como pasa con el canto de lo divino, las alojadas tradicionalmente se hacen en las casas de las personas. O sea, las personas abren sus casas, su espacio doméstico, para realizar la celebración y ahí se invita a los vecinos, a la familia, a otras personas. Y entonces es como que este mundo privado se abre hacia lo público y eso lo hace un vecino un día y después lo hace el vecino al lado. Entonces así se va tejiendo como
una especie de sociabilidad o de vecindad o de comunidad que tiene que ver justamente con poder acceder a estos lugares que son de las familias privados, digamos. Y esto que nos está pasando ahora justamente va como en contra de eso. Entonces, es extraño. Y como además en cierto tipo de ritualidades se están adaptando a esta situación, ¿cachai? Y me imagino que la iglesia también se va a adaptar y los otros como, digamos, elementos o instituciones o poderes o agentes que componen una fiesta, un ritual, también se irán adaptando a este tipo de cosas. Entonces estamos entrando en un lugar desconocido como con respecto a lo que pasa con los ritos, las fiestas, creo yo. Yo estudié antropología y un poco la etnografía, no la herramienta, pero como el camino que uno tiene para trabajar, ¿no? Para investigar. Y claro, pasan como una serie de cosas paradójicas en esta como función que cumple el antropólogo de registrar y de analizar y después de mostrar, que finalmente uno es el que no está invitado a las fiestas, ¿cachai? Como, o sea, después de un tiempo uno ya sí está invitado porque conoce a la familia o tiene ya una confianza, pero es como, es una cuestión artificial, ¿cachai? Como llegar a un lugar y conocerse, o sea, siempre hay una primera vez, ¿no? Como de ir a un lugar donde uno no conoce a nadie y empezar a preguntar y interesarse y cachar y volver lo más que se pueda a estos lugares, las más veces posible a las fiestas, para que no se dé esta dinámica de la abstracción solamente de un recurso, ya sea de una imagen o de un documento o de una experiencia que después se puede convertir en un libro, en un paper, en una cuestión que poco le va a importar a esta persona. Estoy hablando, yo trabajo con gente que vive en el campo, entonces como la distancia entre ciertos productos que uno hace con lo que las mismas personas esperan, uno cree que esperan a veces muy grande, ¿cachai? Entonces, la tarea del antropólogo tiene esa tensión, o sea, digamos, la etnografía es un elemento, una herramienta que tiene que cuestionarse, creo, siempre su propia como ideología, ¿no? Porque también es una ética. Y la antropología surge también como un espacio que surge en las colonias, ¿cachai? Entonces, en el fondo, las etnografías clásicas, por ponerlo en términos muy simples, eran de agentes mandados por los imperios, en Gran Bretaña, ¿no? Como Francia, a las colonias a ver qué estaba pasando allá, ¿cachai? Como a sapear. Hay un libro que es muy, muy precioso de Michel Léry, que se llama El África Fantasmal, que él va con otro antropólogo, él era el escribano de una suerte como de una misión colonial, y tienen que cruzar el África de oeste a este, la cruzan como en 2 años y medio, y en esta expedición Michel Léry, que va escribiendo, empieza a notar no solamente lo que supuestamente le habían pedido, que era quizá anotar digamos, los hallazgos, los materiales que van encontrando, sino que empieza a describir el saqueo que van haciendo durante el paso de esta comitiva en la década de los 30, donde se van robando fetiches, están armando los museos además, ¿cachai? En toda Europa, entonces van saqueando las comunidades, se roban los fetiches, las máscaras. Entonces este tipo anota sus sueños, es notable como él, digamos, desentraña o desmitifica también esta como función del etnógrafo en ese momento, que es como del descubrir o el del anexar, sino que también el etnógrafo es un saqueador muchas veces. En Chile y en el mundo hay distintos como tipos de fiestas, ¿cachai? Y tipos de ritos, digamos, como categorías. Y hay ciertas fiestas, sobre todo las fiestas masivas, por ejemplo, en Arica está la fiesta de la Virgen de las Peñas, después en Iquique está la fiesta de
San Lorenzo de Tarapacá, donde va mucha gente de Iquique, gente de Antofagasta, gente también de la zona pampina. Después en Antofagasta, esa zona, bueno, hasta La Tirana, donde va mucha gente de Calama, Antofa. De Calama también al interior está la fiesta de la Virgen de la Guadalupe de Aiquina. Luego en Copiapó está la Candelaria, en La Serena, Ovalle está Andacollo. Entonces ahí ya como ya entrando al norte chico empieza a cambiar un poco digamos, la magnitud y la tipología de fiestas, y comienzan a haber fiestas más pequeñas, más íntimas, como siguen habiendo fiestas grandes. Bueno, acá está la Virgen de Loasque, y hay algunas fiestas de bailes chinos grandes también, y están luego los cantores a lo divino, que ya son fiestas que son en casas, ¿cachai? Entonces es mucho más simple para uno, para cualquier persona, ir a estas fiestas grandes de santuario, digamos, porque la economía de la fiesta permite que uno pueda ir a estos santuarios sin interrumpir o sin cambiar ciertos signos de la fiesta, ¿cachai? Porque si tú vas a una fiesta pequeña o un ritual, de una alojada de canto a lo divino, donde, no sé, van 20 personas y llegáis con un curso de antropología de 10 estudiantes, modificáis la fiesta, porque esa fiesta está preparada para recibir a la gente con la comida, ¿cachai? Como hay una serie de cosas, el espacio no da para que haya tantas personas, ¿cachai? Entonces, cuando uno va a estos espacios más pequeños, más familiares, donde las relaciones son mucho más cercanas, donde es más frágil, digamos, todo el cotidiano de la fiesta, hay que ser muy cuidadoso, ¿cachai? También uno tiene que llegar pidiendo perdón siempre a los lugares, ¿cachai? Porque siempre ha habido un antropólogo antes o alguien que ha venido a hacer lo mismo que tú venías a hacer y ha pedido las mismas fotos que tú pedís ver o los documentos, y se lo ha llevado, no lo ha traído más, ¿cachai? Entonces la gente ya está desconfiada de eso, porque en realidad la antropología no le ha servido a nadie en Chile, digamos, como no ha sido un aporte más que para los mismos antropólogos, para las universidades, pero en términos como de desarrollo creo que es bien poco, y en el fondo como ¿cuál sería una definición de la antropología o de la etnografía? Es como hacer siempre las mismas preguntas que se han hecho siempre y volver y repetir las mismas preguntas, ¿cachai? Es como una cuestión media demencial, ¿cachai? Como llegar y preguntar, bueno, y su abuelo quién era, y su papá, y cómo era acá, y después vaya el año siguiente y preguntáis lo mismo. Lo interesante es que las respuestas van como cambiando, y la gente no te va a abrir, digamos, su conocimiento ni su saber porque uno es un extraño, ¿cachai? Como tienen que pasar varios asados o fiestas o lugares como de encuentro para que se empiece a dar como una relación más cercana, no, con esto no quiero decir que la gente no sea totalmente abierta para recibirte, ¿cachai? La gente siempre está dispuesta a recibirte con una comida y a mostrarte y a hablarte de su comunidad, de su fiesta, pero uno se va dando cuenta que, claro, como uno, a medida que pasa el tiempo, va entrando va accediendo a esta como descripción más densa, va entendiendo más códigos también, va como aprendiéndote los nombres de los lugares, los nombres de las personas, los nombres de las personas que murieron, ¿cachai? Como los eventos particulares, no sé, los terremotos, ¿cachai? Los temblores fuertes, siempre son como lugares de memoria en los cuales emergen memorias, ¿cachai? Como memorias colectivas. Entonces, como la tarea finalmente es como siempre hacia una especificidad, ¿no? Y esa especificidad de datos, de fechas, de lugares, de personas, te va a la vez como abriendo siempre. Siempre se van abriendo más capas, y tú pasáis de empezar estudiando una fiesta y después te puede interesar por la comida, o por el vestuario, o por las relaciones familiares, o por la música, o por la geografía, o por la relación de ese pueblo con el pueblo al lado, o del trabajo. Eso me ha pasado a mí harto, que ha sido muy bonito, que finalmente yo partí como investigando un tema muy específico, que eran como las alojadas de canto a lo divino,
y eso como que me ha llevado hacia otros lados, digamos, sin perder nunca de vista que eso es un punto para entender todo lo otro, digamos. El canto a lo divino, yo diría que es como un arte de la memoria campesino. De los cantores a lo divino no hay crónicas ni, digamos, datos históricos que den cuenta como de una fecha particular antes del siglo XIX de que se hicieran estos rituales, pero cuando yo digo que es como un arte de la memoria es porque el canto de lo divino es un ritual que yo creo que está en el centro de la cultura campesina, ¿cachai? Porque el canto de lo divino es un ritual que antiguamente se le hacía principalmente a los angelitos, a los niñitos que morían como a muy temprana edad. Entonces los cantores a lo divino eran un poco los encargados de animar las veladas, el velorio que se le hacía a los niños. Y al lado, digamos, también los cantores a lo divino celebran las imágenes religiosas que son propias, que tienen las comunidades, ya sea santos, las vírgenes, las cruces de mayo, ¿no? Las imágenes a veces de Jesús. Entonces, el canto a lo divino comprende muchos como elementos que se ponen en juego en este ritual, ¿cachai? Donde se entrelaza la poesía y la música. Es un ritual que antiguamente se hacía de noche y se hacía en las casas de los inquilinos, de los fundos, digamos, en la zona central, justamente porque la noche era el lugar donde ellos podían tener una libertad para poder hacer lo que ellos quisieran sin tener que estar debiéndole al patrón un trabajo, y se hacían las casas porque era el espacio íntimo donde ellos podían tener como este lugar para desarrollar su vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso ha cambiado también un poco ahora ya desde los años 70, un poco donde en algunos lugares como que se ha institucionalizado, principalmente por la iglesia, que ha como de alguna forma alterado, sacó el ritual de la casa y de la noche, y hoy día se hacen, sobre todo en la sexta región y en la región metropolitana, se hacen las vigilias durante el día y en iglesia o en parroquia. Pero así tradicionalmente se hacía en casa y durante toda la noche, y eso creo que es una cuestión fundamental, porque toda esta práctica poética, el canto a lo divino es un arte de cantar poesía. A diferencia de la poesía escrita, no, esta es una poesía cantada, popular. Son versos de una literatura que llegó desde afuera, de España, de Europa, en el siglo XVI, siglo XVII, y que se fue rearticulando en este traspaso, en el circuito de la oralidad, y que después también tiene sus momentos también, no sé, con la lira popular se empiezan a imprimir, hay poetas que empiezan a imprimir sus versos, entonces esos versos agencian, digamos, la poesía que era oral y que es escrita y entonces llega a otros lados, y una poesía antigua puede ser reformulada. Muchos cantores lo que hacen es que ellos dicen que ellos componen los versos, no es que lo hagan, digamos, ¿no? Arreglan los versos. Entonces hoy en día uno puede encontrar, bueno, textos que aparecen en la lira popular, o sea, hace 200 años, que todavía son cantados, y también temáticas, ¿no? El canto divino se canta por temas, por fundamentos que pueden ser bíblicos, desde el Génesis al Apocalipsis, y también se cantan otros fundamentos que puede ser por la astronomía o por el tren o por el judío errante o hechos históricos como Carlomagno. Se cantan incluso teatros medievales, se canta por Genoveva de Brabante. Entonces, el ritual del canto a lo divino finalmente lo que creo yo es un espacio poético que está, digamos, que ha pervivido durante mucho tiempo, que es signo de autonomía de las comunidades y de los pueblos, digamos, así un espacio que, si bien ha sido integrado a otras instituciones y ha tratado de ser cooptado e incluso ha tratado de ser invisibilizado, se ha mantenido, ¿no? Entonces ahí creo que hay una clave como
para entender no solamente el canto de lo divino, sino que las fiestas en general en Chile, ¿no? Que son espacios de reproducción de la vida, ¿no? De las personas. Son espacios de música, de poesía, de baile, de desborde, de un desborde de signos, donde la gente se reúne, donde la gente comparte, donde se da el rumor, donde se da la risa, donde hay amor, donde hay desencuentro, donde converge la muerte. Y el canto de lo divino es uno de estos espacios, ¿no? Cada persona, cada institución va a ver allí lo que quiere ver. La iglesia va a querer ver una fe popular, ¿cachai? El Estado va a querer ver un patrimonio, la ciencia va a querer ver un objeto de estudio, digamos, la antropología va a querer ver, no sé, ¿cachai? Como en el fondo el trabajo que nosotros hemos hecho tiene que ver un poco también con generar un relato paralelo a este como discurso que se ha hecho tan potente ahora, que es el patrimonial, ¿no? Que en el fondo quiere como codificar esto en un lugar, ¿cachai? Y a partir de una lógica como de que se va a acabar, ¿no? Pero el canto de lo divino también es una cosa que se va transformando durante el tiempo. Eso es como... Y justamente la lógica patrimonial lo que nos quiere hacer entender es que esto es una tradición, ¿cachai? Y las tradiciones no cambian. Y eso yo no creo que sea así. Hay tradiciones que son más antiguas que otras, sin duda, ¿cachai? Y quizás si uno quiere ahí agregar como un valor para qué preservar, o digamos para hacer una jerarquía de qué conservar antes que otro, bueno, quizá ahí tú podías encontrar ciertos criterios, ¿cachai? Pero el canto de lo divino es algo flexible, móvil, ¿cachai? Como... Bueno, una de las derivas que aparecieron de la investigación, del trabajo con los cantores a lo divino, fue que empezamos a trabajar en la precordillera de la quinta región, y hicimos un proyecto que era como, le llamamos coloquialmente como alojadas alejadas, ¿no? Que era como ir a ciertos alojadas que quedan muy lejos unas de otras, pero que también daban cuenta como de un sistema ritual que no tenía solamente que ver, por supuesto, con la celebración misma del canto de lo divino, ¿no? Sino que tenía que ver con cómo esas comunidades se han organizado históricamente para trabajar y para celebrar también. Y sumado a eso también encontramos que hay todo un circuito de arte rupestre que también tiene una conexión con esto, ¿no? Porque son lugares que las personas conocen y que tienen un significado. Entonces empezamos como a unir todas estas como variables. Y lo otro interesante que nos pasó fue que estos mismos arrieros que empezamos a conocer eran cantores a lo divino, ¿no? Los conocimos principalmente en los contextos de la fiesta a lo divino. Y el canto a lo divino se podría decir que es como una expresión cúlmine de una arte poética mayor, ¿no? Que vendría a ser la 10ª espinela, ¿no? Que tiene una métrica, que tiene, digamos, una serie como de elementos que la configuran, y que se viene cantando, se viene recitando, digamos, desde el siglo XVI, desde cuando se inventó, hasta hoy en día de la misma manera. Entonces, cuando un cantor canta un verso en un ritual de canto a lo divino, está en el cúlmine de una tradición, digamos, en la punta de una tradición poética. Y sin embargo, ese mismo cantor puede ser un arriero. Y empezamos a seguir a los arrieros y empezamos a interesarnos por los gritos que tenían los arrieros en la cordillera, ¿no? Y no solo en la cordillera, sino que en general en las labores ganaderas, en los rodeos de animales, en las trillas. Entonces, ahí fue cuando se empezó como a abrir un intervalo, ¿no? Que es como desde el grito que se hace trabajando, que es como una suerte como de un prelenguaje, ¿no? Digamos, como de algo que está, digamos, que da cuenta como de una suerte de distancia entre lo animal y lo humano, ¿no? Digamos, porque el grito finalmente es lo que distancia, acerca y domestica. Y entre ese grito, digamos, entre esa función de la voz, de la vocalidad, si se quiere, al canto a lo divino, hay como un espectro súper interesante de cosas por indagar, ¿no? Que ya nos llevan a pensar en, si se quiere, como en cuál es la ontología detrás del canto, detrás del grito, cómo podemos entender eso, ¿no? Y así entonces hicimos un proyecto basado como en este tema de los gritos, y también nos empezamos a interesar mucho por el tema de los cantos de trabajo.
Entonces empezamos como a ver qué había de eso acá en Chile, ¿no? Si se le hacían canto a los animales, y ahí llegamos a Chiloé, y en Chiloé hay una tradición que se llama las salomas, que son cantos y gritos que se le hacen a los bueyes o a los toros para que tengan más torque, digamos, hagan más fuerza en momentos que tienen que arrastrar una casa o arrastrar leña, arrastrar tronco. Entonces fuimos a Chiloé, a una zona que es en San Juan, donde quedan ya poco gente que hace estas salomas, que era una tradición. Las salomas vienen de los cantos que se hacían en los navíos, bueno, vienen de Grecia, digamos, pero eran los cantos de los marineros, ¿no? Entonces, y eso, por lo tanto, llegó a la zona de San Juan porque en San Juan había astilleros, entonces ahí se produce esta como conexión entre el campo y el mar, y aparece este grito que se le hace a los bueyes, este canto que además a todo esto son coplas de amor, porque los bueyes son como esta figura mitológica que hay que entenderla siempre como desde Dot, ¿no? Como una yunta. Entonces se le canta a los bueyes para que hagan más fuerza. Y por otro lado, trabajamos también en Socoroma, en Arica, al interior, con el Pachayampe, que son unos cantos de trabajo, cantos que se hacen para la siembra de las papas, ¿no? Cantos que involucran también danza. Entonces agarramos como estos tres elementos, bien forzados unos con otros, pero un poco para como intentar empezar a pensar los cantos de trabajo acá en Chile, porque fuera de Chile están las work songs, que todo en lo que se convirtió el blues, ¿no? Los cantos de trabajo en Brasil, los cantos que se hacen al algodón, hay una cosa que se llama los cantos de mutirao, que los mutirao en Brasil son como las mingas, los cantos de pilón, pero en Chile se ha trabajado bien poco eso, entonces esa ha sido como una de las derivas que hemos trabajado, ¿sí? En Chile hasta antes de la reforma agraria la gente vivía como se vivía en la Edad Media, ¿no? O sea, y eso es una memoria que la gente no deja de decírtela, porque, o sea, cuando te dicen que yo trabajaba de sol a sol, bueno, eso es ya como el nivel de explotación sobrehumana que tuvieron que cargar los peones, los inquilinos, durante siglos, digamos, en Chile, en Latinoamérica, digamos, y para luego tener una esperanza, ¿no? Con todo lo que sucedió en los 70 y luego volver a caer en un abismo, ¿no? Donde se generan estas transformaciones tan radicales de la vida, los guetos urbanos, ¿no? Como los desplazamientos de esta vida, de la vida campesina, que es una vida que es muy bonita por una parte, porque tiene que ver con la relación justamente muy directa con las cosas, con los elementos, con los animales, con las plantas, con la cordillera, con el agua, ¿no? Pero bueno, hoy en día el agua, por agarrarlo de un tema, ¿no? Para no hacer digamos, el análisis como de la situación actual, solamente hablar del asunto del agua es muy dramático, ¿no? O sea, que eso es un signo que yo creo que permite hablar de todo lo demás que está pasando, ¿no? Como nosotros que trabajamos justamente con lo que decía antes, toda esta zona Chalaco, Petorca, que horrible ir hoy en día porque uno ve que están las piscinas con agua, están los paltos, ¿cachai? Las partes más altas, y uno sabe quiénes son los dueños de esos paltos y de esos, digamos, de esa agroindustria, y más abajo la gente... no sé, no vive o sea, se puede bañar una vez a la semana, tiene que hacer, no sé, caca en bolsas, como han dicho mucho, entonces como la desigualdad visto desde esa perspectiva es terrible, y es una cuestión que ya está teniendo va a tener, o sea, yo te aseguro que de aquí a 5 o 10 años las noticias van a ser, bueno, se está despoblando Petorca y se va a despoblar San Felipe y se va a despoblar Los Andes y se va a despoblar Putaendo y Salamanca, ¿cachai? Se van a acabar esos pueblos porque es insostenible con la expoliación, digamos, y sumado al cambio climático y digamos, a la serie de condiciones naturales que también
que también inciden en eso, ¿cachai? Pero y el tema de la sequía es una cuestión transversal y de hecho quizás sirve como para redondear la conversación, que es como hay una relación muy intrínseca entre la sequía y el canto a lo divino, a las fiestas, ¿no? Como yo también creo que estas tradiciones culturales, digamos, estamos hablando de zonas que son de sequía, de secano costero, pero que tuvieron recursos porque no se sobreexplotaron durante mucho tiempo y habían organizaciones para limpiar los canales, digamos, y había una organización de cómo distribuir el agua y habían peleas, por supuesto, desde las peleas que habían acá en el Valle Aconcagua sobre la gente que tenía la agua arriba y la agua acá abajo, ¿no? Pero como eso es una constante que uno la ve ni siquiera en la zona central, ¿no? Yo voy a trabajar harto a Chiloé y en Chiloé está la cagada con el tema de la sequía. ¿Para qué decir, qué sé yo, la zona de Curicó, donde ya la agroindustria es como una cuestión demencial, las forestales, ¿cachai? Nosotros también nos tocó trabajar nosotros también trabajamos en Cauquenes y ahí pasó los incendios del 2017, del verano del 2017, que hoy en día de nuevo se están plantando pinos, ¿cachai? Y de nuevo y después de esto se está poniendo una chanchera como no sé cuántas veces más grande que Freirina en Caliboro, ahí cerca de Cauquenes, ¿cachai? Entonces yo creo que la situación es horrible, y con Piñera y con esta manga de políticos, ¿no? Y de empresarios que les da lo mismo finalmente. Como, yo no sé, o sea, es muy raro porque vino el estallido, vino la revolución, ¿no? Fue increíble, fue precioso acá. Me acuerdo que fuimos a la marcha de que fue a Valparaíso, ¿cachai? Como fue increíble, como marchar por el mar, como yo vivo en Viña, ¿cachai? Yo no soy de acá, vivo hace como 3 años, y Viña siempre fue como una ciudad facha, ¿cachai? Como, no sé, del Festival de Viña, como asociar a marinos retirados, ¿cachai? Que lo es, pero para octubre se prendió, ¿cachai? Igual que todo, pues. Y después viene esta pandemia, y ahora estamos todos, quédate en casa, ¿cachai? Entonces, como una esquizofrenia muy rara, no sé lo que va a pasar, me da susto. Tengo una visión, no creo que vaya a cambiar mucho para mejor nada, digamos, o sea, o sea, me encantaría que cambiara, digo, pero como veo las cosas, se va a convertir cada vez más en una sociedad más represiva, más de vigilancia, más higienista, ¿cachai? Chile tiene una tradición de higienismo, que tiene también que ver con todo esto que estamos hablando, digamos, todas estas tradiciones de los cantores a lo divino, los bailes chinos, siempre han sido dejadas al final de la procesión, porque adelante van los curas, ¿cachai? Como han sido los bailes de indios, los rotos, entonces me da miedo que con esta cosa de la limpieza, ¿no? Que en Brasil es dramático la cuestión que sucede, porque en Brasil Bolsonaro está haciendo una matanza digitada, ¿no? Así un genocidio, pero como patente, porque por intereses, por supuesto, que económicos de la selva, ¿cachai? Y acá pasa lo mismo en el sur. Entonces, no sé, no soy muy optimista. Me asusto. Bueno, gracias por invitarme a hablar acá. Estuvo buena la conversa, creo, espero. Y métanse a mucam.cl, www.mucam.cl, ahí van a poder encontrar los archivos, los documentos y nos pueden contactar si les gustan o no, como ahí está la página. Así que muchas gracias y eso.